Estas son las principales cifras de la guerra contra el crimen en México. Estados Unidos ha destinado 360 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. 21 de los más peligrosos delincuentes han sido capturados. 464 prófugos de la justicia de distintas nacionalidades han sido extraditados. En el gobierno del presidente Felipe Calderón han sido incautadas 108.9 toneladas de cocaína, 9.351 toneladas de marihuana y 1.7 toneladas de heroína. Han sido decomisadas 49.600 armas cortas, 70.220 largas, 12.7 millones de municiones y 10.181 granadas. El poeta y escritor Javier Sicilia y el presidente Felipe Calderón sostuvieron el pasado 23 de junio un intenso debate público sobre los principales efectos que ha generado la declaración de guerra al crimen organizado que el actual mandatario mexicano hizo al asumir su cargo. Esos fueron los principales apartes de la intensa discusión. El 23 de junio de este año, durante más de 3 horas, el presidente de México, Felipe Calderón, sostuvo un intenso debate sobre el avance y el impacto que ha tenido el narcotráfico en su país. Si de algo, en todo caso me arrepiento en eso, no es de haber enviado fuerzas federales a combatir a criminales que nadie combatía porque les tenía miedo o porque estaba comprado por ellos. Al frente del presidente, Javier Sicilia, el escritor y poeta, a quien los criminales le asesinaron a su hijo y quien se ha convertido en el país azteca en la voz de miles de mexicanos que le exigen al mandatario un cambio en la estrategia. Su calidad de representante del Estado, señor presidente, está obligado a pedir perdón a la nación, en particular a las víctimas. En el debate, esta era la voz de un hombre tocado por la violencia y respaldada por el deseo de otros mexicanos que también han perdido a sus familiares. Y esta, la voz respaldada por otros miles que piensan que en México se ha actuado tarde, pero que ese error no se puede volver a cometer. Coincido que debemos pedir perdón por no proteger la vida de las víctimas, pero no por haber actuado contra los criminales que están matando a las víctimas. Eso definitivamente es un error. En eso, Javier, sí estás equivocado. El escritor y activista Javier Sicilia, líder de las víctimas del crimen organizado, considera que el presidente Felipe Calderón debe replantear la guerra que le declaró a los carteles del narcotráfico, exigiendo al gobierno combatir la corrupción, la impunidad y las ganancias del crimen organizado. Estamos hasta la madre de ustedes, políticos, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación. Estamos hasta la madre porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo. En nuestros estudios en Washington, señor Eric Olson, usted es experto en seguridad. Hablemos un poco de lo que acabamos de oír en este informe que presentamos en NTN 24 y es esa discusión entre el presidente Felipe Calderón y el poeta Sicilia, que también pues, se ha convertido en el líder de este país, en el líder de las víctimas, en el líder de aquellos que no tienen voz ni expresión y que muchas veces, como nuestra invitada, doña María Herrera, pues desafortunadamente se sienten olvidadas por el Estado. ¿Qué hay que hacer con estas víctimas para que se sientan respaldadas, para que de alguna manera se entienda que el trabajo del Estado también corresponde y se debe a ellos y están obligados de alguna manera también a responderle por sus seres queridos? Bueno, yo creo que ellos deben ser el eje central de todo esto. Como dijo doña María, en muchos casos las autoridades no responden efectivamente cuando desaparece algún joven, algún familiar, no hacen investigaciones adecuadas, no hay persecución de los casos ante los tribunales, hay muchas faltas institucionales y yo creo que jamás será posible derrotar o limitar el poder del crimen organizado si siguen habiendo este nivel de impunidad y si las instituciones no tienen la capacidad de responder. Una cosa es decir que tenemos una meta, vamos a ir en contra de los criminales, pero otra es tener la capacidad institucional de hacer eso efectivo. Y yo creo que hasta el propio presidente y muchos políticos de México reconocen que hay mucho que falta para profesionalizar y hacer más efectiva la respuesta del Estado, no solo el Estado federal mexicano, sino también de los estados individuales y los municipios de México, donde al fin y al cabo es donde la violencia es más común, más fuerte
y donde las instituciones son más débiles. Doña María Herrera, la veíamos ahora en el informe que presentábamos muy cerca al poeta Javier Sicilia. ¿Qué representa para usted Javier Sicilia? Para ustedes, aquellas personas que son víctimas de la violencia, como él, porque él perdió a sus hijos o a uno de sus hijos en un hecho también muy violento en México. Pues para mí significa mucho. Para mí significa un hombre de valores, más que nada. Un hombre con muchísima calidad humana y que la ha estado manifestando a cada paso siempre que encuentra una víctima. Desde el momento que yo me presenté ante él, mi pensamiento fue únicamente de darle el pésame porque verdaderamente me sentí que estaba compartiendo su dolor, su pena. De ahí irme a mi casa a descansar. Pero al sentir el apoyo, al sentir ese amor con que me abrazaron toda la gente del movimiento, yo me sentí que en ese momento cambió totalmente mi vida, porque yo me sentía sin fuerzas para luchar, me sentía sin ánimos de nada, ya me sentía totalmente destruida. Y el momento que llegué y me presenté al movimiento, sentí que me invadió una fuerza totalmente desconocida. Inclusive, muchas personas que me conocieron, que me vieron llegar al movimiento, ahora se asustan de ver la fiera que tienen ante ellos, porque en eso me he convertido, en una fiera luchadora. Sí, porque estoy dispuesta a dar hasta lo último de mí, con tal de ayudar a mis semejantes, ayudar a todas esas personas que han sufrido la misma desgracia. Siento en cada uno de esos hijos desaparecidos, siento que son mis hijos. Los anhelo con cariño que vuelvan otra vez a estar entre los brazos de su madre. Y a todas esas madres de familia que nos ignoran, que nos han visto pasar, que sí salen y nos dan un adiós, pero no se unen a nuestro movimiento, me da tristeza. Mucha tristeza porque ellas están pensando que nunca les va a tocar. Y eso pensaba yo antes. Yo sabía y creía que nunca me iba a pasar esto con mis hijos. Y yo siempre he invitado a todas las madres de familia, principalmente a los padres de familia, y les he dicho, ahorita tienes a tus hijos junto a ti, a tus niños en tus brazos, los llevas de la mano a donde tú los quieres conducir. Y les pregunto, ¿por cuánto tiempo? Hasta que a un delincuente se le ocurra arrebatártelo y negarte esa paz, eso que tú sientes estás dando a tu hijo y que tu hijo te está dando a ti. Porque el tener un hijo es una bendición del cielo. Y esta gente, estos delincuentes nos están arrebatando esa bendición. Es más, nos están negando la gracia o la dicha o el derecho de morir en paz. Porque si nos arrebatan a nuestros hijos y les quitan la vida y los avientan donde ellos quieren, nos están negando esa oportunidad de morir junto a nuestros seres queridos, o que nuestros seres queridos mueran en nuestros brazos y nos sientan cerca de ellos. Esto es lo que más me indigna. Debo compartir con usted que ayer, cuando unas personas en Chihuahua estaban haciendo lo mismo que hicimos aquí, en el de poner nuestras cruces, de demostrar este dolor que sentimos que nos ahoga, fueron atacadas brutalmente por las autoridades y los tienen presos. Ahorita ante usted les hago un llamado a toda esa gente para que nos dejen a estos hermanos nuestros en libertad, porque ellos únicamente se hicieron participantes de la convocatoria que les hicimos nosotras de parte del movimiento. Así que nos sentimos culpables de lo que les está pasando a esos hermanos nuestros que están presos y que necesitamos que les den la libertad inmediatamente. Queremos que por su medio ustedes nos ayuden, llamen a Chihuahua y les digan que nos dejen a nuestros hermanos en libertad. Sí. Ahorita yo pensaba regresarme a mi hogar, a mi casa, no lo voy a poder hacer, porque pensamos irnos a Chihuahua y también que nos encierren, porque le repito, fue una convocatoria que se hizo para que esta manifestación con nuestras cruces, con nuestro dolor, lo pudiera ver el mundo entero. Pero las autoridades nos están poniendo el pie adelante. Doña María Herrera, ahí está el testimonio de doña María Herrera, una de las miles de víctimas en México que hoy nos habla en la noche de NTN 24 y que nos cuenta su dolor, no solo para su país, sino el dolor para América Latina. Una pausa en la noche de NTN 24.